Soñando con el abuelo, porque los recuerdos hacen parte de nuestra vida. En cada mirada existe una historia y un recuerdo por contar. Soñando con el abuelo. Estás viendo Soñando con el abuelo. Soñando con el abuelo, un programa que llevamos con mucho cariño para todos los televidentes. Hoy nos encontramos en la casa de doña Laura Rosa, quien es poeta y hoy nos va a contar la historia. Doña Laura, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Gracias por venir y bienvenidos a la casa, esta humilde casa. Doña Laura, vamos a hablar de la historia de usted cuando era, desde que estaba pequeña, ahora 40 años, ¿cómo era la vivencia diferente a la gente de hoy en día? Hace 40 años se vivía una vida muy tranquila, muy buena. Una niñez muy, casi siempre yo la vi en el campo y era muy bueno, porque uno no tenía miedo de nada, no había gente que le atemorizara a uno, podía salir uno por los caminos a cualquier hora, a hacer sus quehaceres, a buscar la leña, a cargar el agua, y no nos pasaba nada. Éramos muy felices. Ahora 40 años, era muy buena la vida. ¿Cuáles eran los juegos que ustedes desarrollaban en ese tiempo cuando era niña? Y me imagino que sembraban mucho jardín, porque si usted tiene jardín acá en el pueblo, ¿cómo debería entonces en la vereda? Sí, toda la vida a mamá le ha gustado mucho el jardín y a mí también. Pues respecto a los juegos, uno jugaba mucho, por ejemplo, a correr por los campos, que a la chucha, al escondidijo, nos trepábamos en los árboles, a los árboles al que subiera más alto o a los árboles más gruesos. Compartíamos mucho con los hermanos y con los vecinos también. Era muy bueno ahora tiempo. ¿Y cómo eran los castigos de los papás diferentes a los de hoy en día? Que hoy en día uno castiga a los niños con el teléfono, que no ven televisión, que no los dejamos salir a la calle. ¿Cómo eran los castigos para ustedes ahora tiempos? Pues anteriormente ni televisor teníamos. Y celulares, pues mucho menos. De pronto un radiecito de pilas y eso a veces ni por ejemplo, ni le dejan coger a uno el radio. De pronto por ahí para ver una novela, de pronto así a lo escondido cuando mamá no estaba o así, logramos y lo prendíamos y veíamos una radionovela. En ese entonces eran las novelas en el radio y eran muy buenas. Cuando eso las escuchaban, más no se veían, ¿cierto? Sí, las escuchábamos solamente. Y respecto a los castigos, pues eso cogían una correa y le pegaban, aunque papá y mamá a nosotros nos castigaron un poquito. Yo no recuerdo que me hubieran castigado mucho, no, porque anteriormente respetábamos mucho a los papás y como la autoridad de ellos y éramos muy obedientes, lo que ellos nos mandaban, eso lo hacíamos. ¿Y las tías también castigaban? ¿Y las tías, los abuelos o no? No, mucho no, aunque yo por ejemplo al abuelito mío, al papá de mamá, yo sí le tenía miedo porque era muy bravo. Yo, por ejemplo, cuando él iba a la casa, se veía venir de lejitos, entonces yo me escondía, me metía bajo las camas cuando estaba pequeñita, porque le tenía miedo, y si estaba yo dentro de la casa, y si estaba afuera, yo me iba por ahí, me escondía en los rastrojos hacia el borde del camino, hasta que él se volviera a ir, porque sí le tenía como respeto. Él era muy bravo. ¿Y cuáles eran los trabajos? ¿Le tocaba cargar leña, hacer de comer con leña, cortar hierba para las vacas? Sí, cargar leña, porque en entonces se cocinaba con leña, pues la mayoría de gente en el campo cocinábamos con leña. Y cargar hierba para los conejos, porque mamá anteriormente le gustaba mucho la cría de conejos y mantenía muchos corrales de conejos, entonces le cargábamos hierba. Y también papá toda la vida fue agricultor y mantenía mucho maíz sembrado, frijoles. Entonces nos mandaban a coger el chocolo y los frijoles para la comida.
O sea que esos eran los trabajos que ustedes desarrollaban en ese tiempo, muy diferente a los de hoy en día. Y la comida, cuando en ese tiempo las comidas también eran diferentes porque en ese tiempo cocinaban maíz, hacían mazamorra, frijoles, hoy en día casi todo lo compran. ¿Cómo era la comida de ese tiempo? La comida de ese tiempo, yo hoy en día digo que era la mejor. Que yo digo también, por ejemplo, mamá tiene 94 años y papá tiene 88. Y yo digo que mamá hoy en día, para tener 94 años, yo digo que es debido también a la buena alimentación sana que se comía ahora años. Que se usaba muy poquitos químicos, muy poquitos baños, pues de fumigaciones. Y no nos faltaban, por ejemplo, el frijol que se llama cacho, pues que también se llama el frijol de vida, ese era el frijol que consumíamos. Y no nos faltaba la mazamorra, porque al igual nunca faltó el maíz. ¿Y las arepas? En la casa nunca faltó el maíz. Las arepas se hacían diario, la mazamorra cada 2 días, y muchos alimentos, por ejemplo, la Victoria, que hoy en día, vaya hágale comer a un muchacho hoy en día una Victoria con dulce. Así tenga leche, no se la come. O una Victoria en los frijoles, tampoco se la come. No, hoy en día hay que darles helado nomás. Y carnes frías y arrocito y todo eso, esa es la comida hoy en día. Entonces ahora años era muy bueno porque todo era la guasquila, la Victoria, la uyama, se comía mucha racacha, las batatas también, que ahora años no nos faltaban, y eso era, pues, son alimentos deliciosos. Y muy sanos, porque esos alimentos no necesitaban fumigaciones, ni abono, ni nada de eso. Las batatas, mucha gente no sabe qué son las batatas, hoy en día no sabemos qué son las batatas. ¿Qué son las batatas? Eso es un tubérculo, muy parecido, pues a que le dijera yo, como a un pedazo, como a una yuca. Eso sea, pero la matica es como si fuera un bejuco, que se extiende así rastrerita, y echa las batatas así como si fuera una yuca o una racacha, así. Y son rojitas y gruesecitas, y son dulcecitas. El sabor es dulce, muy delicioso. Se pueden comer cocidas o asadas, como una las quiera comer, y son deliciosas. Las travesuras de ese tiempo, ¿usted se acuerda de historias, de travesuras, de cosas que usted hizo que se acuerda hoy en día, que se acuerda cuando era una niña y le sirven de para recordarle a sus hijos? Travesuras, sí, mucho. Pues eran juegos y travesuras así como inocentes, pues, que uno decía, pues, uno nunca pensaba, en ese tiempo no tenía uno malicia de que me van a pegar por esto, de que esto no podía hacer, de que esto. Sí me acuerdo muy bien de muchas anécdotas, por ejemplo, una vez un hermanito mío tenía dolor de estómago. Entonces yo como veía que mamá le untaba alcohol en el estómago y mamá no estaba. Entonces yo le eché el alcohol en el estómago, pero le llené el ombligo de alcohol y lo prendí. O sea, que usted le metió de candela. Le prendí en el ombligo lleno de alcohol y ay, qué susto. Entonces yo no me acuerdo, de más que ahí estaban más las hermanas mías, entonces lo apagamos, lógico, pero le quedó la cicatriz como una media luna. O sea, que le quedó la huella del hermano. Le quedó la huella. ¿Y nunca lo llegó a mutilar? No, eso sí no lo hice. Y yo hoy en día me recuerdo esa anécdota y me da risa. Pero eso no es muy inocente, pues. No pensar de que lo quemaba, sino que yo veía que a veces mamá, cuando no había vela, prendía una coquita, le echaba algodón y alcohol y lo prendía, pues para alumbrar así un ratico cuando no habían velas, porque en entonces siempre se usaban las velas. Pero ya por ahí el sábado por la noche ya no habían velas para uno alumbrarse. Entonces mamá hacía lámparas de petróleo, hacía velitas de cera de abeja, que ella también mantenía sus colmenas. Y entonces, y así pasamos la niñez, pero era una niñez muy rica, muy bonita. A mí nunca me olvida. Cuando los niños no se bañaban todos los días porque echaban el día jugando, ¿cierto? No, cuando eso casi no, pero sin embargo nosotros nos bañamos todos los días porque vivíamos al borde del río. Entonces, uno chiquito no le da miedo el agua ni nada. E inclusive en ese río muy pequeñito aprendimos a nadar. Porque todos los días, ese era
después de mediodía, casi el fuego, y nos a meternos al río y aprendimos a nadar. ¿Hasta qué año estudió doña Laura? Yo estudié hasta quinto de primaria y ahorita, después ya de adulta, hice hasta séptimo bachillerato. ¿Y cuáles eran esas amigas traviesas que tenían en la escuela? No, muchas, ya están igual a mí de edad. No sé si se acordarán, yo por ahí llego y cualquier una o dos me las encuentro por ahí, nos saludamos, pero sí. ¿Y cómo se llama? ¿No se acuerda el nombre de ninguna? Sí, hay una que se llama Isabel García, que era muy amiga mía. Otra se llama Mélida Orozco, Luz Mary Orozco, y así, por lo regular. ¿Y no se acuerda de travesuras que hacía con ellas? No, pues muchas travesuras, juegos así de niña y así, pero no muy traviesas. Doña Laura, ¿de qué vereda es usted? ¿Usted es de una vereda de una vereda de acá de la Unión o de otro municipio? No, pues nosotros siempre somos de acá de la Unión, lo es que vivíamos en la juventud, siempre vivimos en vereda, en San Miguel, Santa Cruz, en Piedras Teherán. Yo la primaria la hice en San Miguel, en Piedras Teherán. Y la juventud, ya cuando pasamos a la adolescencia, ¿dónde vivía usted en la adolescencia? Cuéntame historias de la adolescencia suya. Pues casi siempre vivimos en la misma vereda, allá en Piedras Teherán. Inclusive yo pues casi ni adolescencia tuve porque me casé a muy temprana edad. Cuéntame la historia de la adolescencia, o sea, cuando se consiguió el novio, cómo fue ese noviazgo, cómo cuadraron el matrimonio, no sé, cómo era, porque es muy diferente a hoy en día ya los novios salen y se van y vuelven a los 3 meses ya separados. Ah, sí, eso es la verdad. No, yo me conocí con el esposo mío en el matrimonio de un hermano mío, porque el esposo mío vine a ser primo de una cuñada mía. Entonces en ese matrimonio me conocí con él y nos hicimos novios y duramos 10 meses de novios nada más. Y entonces ya a los 10 meses, ¿cuál dijo que se iba a casar, usted o él? ¿O su papá y su mamá? No, yo creo que él, de más que él fue que me propuso matrimonio y anteriormente, no sé, como que se casaba también así muy rápido. Bueno, nunca los papás, o al menos los míos, no me dijeron, mija, usted está muy joven, no se case, o eso, no, listo, me cuadraron el matrimonio y ya. Es que en ese tiempo los papás, la idea de los papás era casar las hijas, porque para ellos eso era como un recto, casar todas las hijas que no se van a ir con nadie, ¿cierto? Claro, en ese entonces sí, siempre se usaba el matrimonio. Muy poquitos novios se iban a vivir juntos, pues yo no me acuerdo haber conocido. Entonces pues las muchachas anteriormente conocían un novio y cuadraban el matrimonio y listo, para el día que lo quisieran y ya, le organizaban el matrimonio y así fue el mío. Entonces su esposo le dijo, ¿usted no se acuerda del día que su esposo le dijo que se casara? No, de eso sí no me acuerdo qué día sería. Pero sí, desde que me dijo, yo sé que sí me acuerdo muy bien que duramos 10 meses de noviazgo. A los 10 meses me propuso y sí, ahí ligerito cuadramos el matrimonio y ya. Su familia con su papá, pues su mamá está conformada por ¿cuántos hermanos? Nosotros éramos 12 hermanos y hay 4 muertos y los otros están pues por aquí, bien acá en la Unión. Bueno, entonces ustedes se casaron, ¿cuántos hijos tiene usted con su esposo? Yo tengo 7 hijos, tuve 7 hijos con el esposo y 3 fuera del matrimonio. Y o sea, los otros tiene 7 y 3, tiene 10 hijos. Sí, tuve 10 hijos, aunque ya hay uno muerto. ¿Cuánto hace que usted vive acá en el mismo municipio, acá en la Unión? No, ya hace muchos años,
Inclusive hay 28 años que yo vivo acá en el pueblo. ¿Y cómo le parece la unión? ¿Es amañadora? ¿Ha progresado? ¿Usted la ve progresar? ¿Se amaña aquí? Sí, a mí me parece un pueblo muy amañador, pues yo quiero mucho la unión, no sé si será por ser mi pueblo, pero yo quiero mucho la unión, vivo muy bueno acá, disfruto de todos los espacios por donde camino, está muy bonita ahora, porque anteriormente pues si era muy malito las calles, la plaza, pero eso a medida que va transcurriendo el tiempo, pues la van mejorando. Doña Laura, ¿cuánto hace que usted entró, cuánto hace que tiene esta visión o arte por la poesía? Yo empecé a escribir en el 77. En el 77 empecé a escribir poesía. Claro que desde niña siempre tuve como esa inclinación a las letras, me gustaba mucho leer y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, los cuentos y los escritos por ahí de otros poetas. Entonces me voy como despertando esa gana como por escribir y por ir plasmando todo lo bonito que yo iba descubriendo a medida que iba viviendo. ¿En qué se basan las poesías que usted hace? Pues yo no tengo como mucha distinción por eso. Yo simplemente me llama la atención un tema, o el medio ambiente, el amor, la naturaleza, el planeta, los niños, e inclusive yo le he escrito también a personas que se han muerto, debido a que yo me pongo a pensar como en ese dolor que siente una persona cuando un ser querido se va. Entonces me inspira como escribirle a esas personas que se van también. Bueno, doña Laura, vamos a leer una poesía. ¿Usted sabe cuál fue la primera? ¿Se acuerda de la primera o tiene la primera poesía que usted hizo? No me acuerdo y como tengo tantos cuadernos, no sé, en mi casa, por ejemplo en mi casa, en la casa mía que es en Convivir, tengo muchos cuadernos con poesías y acá también, yo tengo muchas poesías escritas. Entonces vamos a leer una poesía y ahorita me dice qué reconocimientos ha tenido sobre este arte de la poesía. Por ejemplo, le voy a leer esta que por ejemplo, cuando yo fui a Chile, estuvimos recorriendo un parque ecológico y me pareció muy lindo. Entonces, a medida que yo caminaba, fui como craneándome como un escrito para ese parque. Entonces lo titulé por el árido camino del Puquén, porque el parque se llamaba El Puquén. Entonces dice así: hoy supe que mi vida está llena de sueños infinitos, van más allá de lo impensable, entre el azul del mar y del cielo. Es pintado por el canto de las focas y el brillo de sus dulces ojos. Este sueño es mosaico de aleteo de gaviotas que me dejan música en su vuelo. Su blancura me inspira como la espuma del mar. Cuando mis pies pisan las duras rocas, me entibia el alma el alto sol, cuyo reflejo se abrazó a los riscos. Las focas entonan su lírico canto al universo que se han esparcido sobre el ancho mar, en la concavidad del arrecife, donde se acunan y entre espuma y espuma se arrullan y se abrazan. Las focas transitan y desfilan por este umbral sin final, por este azul profundo y olas de sal. A este mar lo acicalan las gaviotas, y es mecido por el canto infantil de tantas focas que en manadas se deslizan por medio de riscos y arrecifes. Mis pasos se fueron por los estrechos senderos del camino. Mis ojos se llenaron de cactus florecidos y lagartijas de colores que lamían sus raíces. El misterio del mar se instala en un pensamiento de locura. Me llega de pronto, no sé de dónde, tal vez de una caverna que habita en mi inconsciente, y se va llenando de focas y flores, de pájaros fugaces atravesando el horizonte, que se va rompiendo en cristales fragmentados,
donde dibujan su sombra las gaviotas, y luego se sumergen en las blancuras cataratas espumosas que pasan a ser poesía entre metáforas por el grito silenciado de una pluma. Serpentea el mar, chisporroteando las laderas resecas de sal, ante el silbido del aire solitario, al momento que el sol se ahoga en lo profundo de este mar tan infinito. Esto queda plasmado en el corazón del caminante y con el tiempo será una huella fragmentada y milenaria por las inmensas orillas y en el agrietado camino del Puquén y en la infinita extensión de la palabra llamada poesía, sobre la epidermis humedecida y dorada del mar y del sol. Caminando y caminando, sin cansarme, llegué al final de los peñascos, calientes y dorados, que forman un mosaico de formas y colores que se endurecieron con el tiempo. Cerré los ojos y supe que soñaba, y creí sumergirme. Sentí que las tibias gotas con sabor a sal resbalaban, quedando estancadas en caricias sobre mi agitada piel. En aquella tarde bajo el sol que se moría, y el aleteo de pájaros viajeros que hasta hoy estaban presos en mis sueños. Pero abrí el grillete que encarcelaba mis sueños y mis noches y los dejé volar hasta perderse sobre el ancho y azuloso mar. En el parque Puquén me sentí pájaro y paisaje, flor naciente sobre un tronco añejo, y compartí el silencio del mar y la soledad salada del sendero entre rocas que vigilan y auscultan con mudo acento el sonido de pasos en la travesía, que se llena de ocaso y tarde moribunda. Pero el silencio que se desliza sobre el follaje me dejó el árido sabor de la nostalgia. Gracias. ¿Cómo le pareció? Muy bonita la poesía. Doña Laura, ¿y cómo fue esa experiencia por allá en Chile? ¿Cómo resultó usted en Chile? Cuéntame esa historia. No, como por pura casualidad. Pues nos hicimos inscribir en el concurso del Instituto de Cultura en Medellín, Carlos Arturo y yo. Y con él, pues siempre con esa ilusión de que pasáramos. Y resulta que a la final no pasó sino él. Entonces ya decía Carlos Arturo, dijo, yo para irme solo. Dijo, Laura, acompáñeme. Yo decía, Carlos Arturo, yo plata no tengo. Y él pues porque se ganó la convocatoria. Es otro poeta, perdón, es otro poeta. Carlos Arturo, el del Paisa, es otro poeta, compañero del Café Literario. Entonces, bueno, él me fue convenciendo y a la final yo tenía por ahí unos ahorritos. Y hicimos el trámite para yo viajar con él. Y ya con la ayuda de la familia, todos los hijos me colaboraron. Y muchos amigos y amigas también y entonces me pude ir, gracias a Dios. Pero fue una experiencia inolvidable. ¿Qué vivió usted por allá en Chile? No, por allá comparte uno mucho con poetas de todo el mundo, con gente de otros idiomas, de otros gentilicios, y es muy importante y es muy bonito compartir con esa gente. Y pues las vivencias que yo tuve allá muy bonitas. Y sobre todo que uno conocer sitios nuevos, otro país, a mí me parece pues una experiencia maravillosa. ¿Y cómo es Chile? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué se trajo de recuerdos de Chile? No, a mí me pareció Chile una ciudad muy bonita, un país muy bonito, gente muy culta. Por ejemplo, la experiencia que yo me traje es que la gente es muy culta allá. Es un país muy limpio. Por ejemplo, no hay tanto tráfico de carros como acá en Colombia. Por allá es más poquito. Y por allá tienen la costumbre de que los carros no pitan. Los carros no pitan, porque el pito de los carros contaminan mucho el ambiente. Y por allá nadie... En cambio, por ejemplo, aquí en Colombia o en Medellín, es un carro detrás del otro y pita y no larga el pito, pues. Por allá no. Pues allá sí se dan cuenta que los pitos se estresan. Sí, la gente tiene mucha cultura en ese sentido.
Y también me pareció muy lindo el mar del Pacífico es muy lindo. Y casi siempre la mayoría de recorridos que hicimos fue siempre es como por las orillas del mar. ¿Cómo se llaman las islas de allá? Se llama, ¿cómo es? Valparaíso. Estuvimos en Valparaíso, estuvimos en Vicuña, en San Fernando, bueno, no recuerdo mucho en este momento, pero sí estuvimos como por 15 ciudades de Chile. En los 15 días de recorrido que estuvimos y conocimos mucho. ¿Y cómo es la comida de Chile? En Chile, bueno, por allá no se ve la arepa, no se ve el chocolate, no se ve el agua panela, siempre es así aromáticas. ¿Y qué poetas conoció por allá? ¿Y de qué países? A ver, compartimos con poetas de Cuba, de España, de Argentina, de Brasil, de Taiwán. Compartir con la gente de Taiwán es muy bueno. Es una gente muy sencilla, son muy amables, muy cariñosos. Fue pues como los poetas, el grupo más grande que fueron de Taiwán, que fueron 11 poetas. Y de más lejos también. ¿Y los idiomas? ¿Los idiomas todos eran parecidos o...? No, por ejemplo, los de Taiwán hablaban pues el mandarín. Ese es muy difícil de entender, porque ese es con signos y así, pues eso no es con ni letras, sino con signos. En el Brasil, pues hablan el portugués, pues, pero sí, más o menos uno por ahí palabritas muy similares al español. Y de resto, pues sí muchos también hablaban inglés, pero no más idiomas ellos. ¿Cuántos son los compañeros que usted tenía acá de poesía? Pues que pertenecemos al grupo de Café Literario Unitense, somos 8. Y de resto, pues los otros poetas de acá unitenses que participan, por ejemplo, en el Festival de Poesía de cada año, porque hay de Mesopotamia, hay de Las Veredas. Para los televidentes que están viendo Soñando con el Abuelo, ¿qué es Café Literario? Café Literario es una corporación sin ánimo de lucro que estudiamos mucho la literatura, la poesía, el cuento, y también, por ejemplo, en este momento también es otra oportunidad de invitar por ejemplo, al que le guste escribir, que le guste mucho leer, que nos acompañe en los talleres que hacemos cada 8 días los martes en la biblioteca municipal con un profesor de Medellín que viene a darnos los talleres, y es muy importante. Y también a estimularlos para que escriban, que escribir es muy bueno, la poesía es muy linda, los cuentos, y sobre todo tener como ese hábito a la lectura, que es muy importante. Doña Laura, ¿y usted no compone canciones? Pues en mi larga trayectoria de escribir, he escrito para 3 cancioncitas, pero aún no tienen música. ¿Pero usted no sabe cantar o no sabe cantar? No. Bueno, entonces otra poesía. Digamos que es otra poesía. A ver, veamos una de acá por ejemplo, este libro fue el que sacamos en el Festival de Poesía del 2013. ¿Y qué empresas se vinculan con ustedes? ¿Les colaboran, la alcaldía? Por ejemplo, sí, la alcaldía nos colaboran un poquito. Por ejemplo, todas las empresas de acá del municipio también nos colaboran. Pues nosotros sacamos la cartica y la firmamos y la repartimos a los comerciantes, a las empresas, y siempre nos colaboran. Nunca nos llegan a decir que no. Muy poquita gente nos dicen que no. ¿Y hacen eventos? ¿Ustedes han hecho eventos de poesía? No, solamente el festival de poesía que hacemos cada año a principios de noviembre. Bueno, pues vamos a leer la otra poesía. Le damos pues una de acá, a ver.
Por ejemplo, yo quiero leerle esta poesía, que esta poesía se la escribí a don Israel Marulanda. ¿Sí sabe quién es don Israel Marulanda? Que también pertenece al Café Literario. Y ese viejito es muy bello. Nosotros lo queremos mucho, porque él es como que ama vivir, le encanta cargar su guitarra, cantar sus canciones, él es muy lindo. Entonces, esta poesía se la dediqué a él. Yo dije, antes de que el viejito se muera, al menos que saber que a mí me inspira muchas cosas del viejito. Entonces titula ¿Cómo le suena su vieja guitarra? Porque la guitarrita sí es vieja. Se estampa su figura en las calles del pueblo, con su paso cansado y taciturno el pensamiento. Camina lento, pero seguro, con atardeceres en sus ojos. A su paso compone poemas. En la noche las vuelve canción. Las enmaraña en su vieja guitarra. Lleva muchos amaneceres tatuados en su piel. Sus cabellos resplandecen bajo el sol anidado en la montaña. Se dobla sobre el surco y el sudor de sus manos va regando la parcela. Y entre tanto la inspiración le fluye. Don Israel, como le dicen, pero se llama Esraúl. Es el espejo transparente de la lucha contra la adversidad, la pobreza de bienes materiales, pero erguidos los tesoros que lleva por dentro, por la fuerza de su espíritu, por el sonido que arranca su guitarra, cuyo eco se pierde en la montaña, a la hora en que le salen mechones rojos a la tarde. Él desanda caminos con una dulce simpleza en su mirada y una dulce tonada que le da a su garganta. Él enreda la noche y enreda el día, en silbidos delgados y en canciones, que luego encaja en recuerdos y en el alma. Aspira en la mañana la frescura de la aurora y su sombra se alarga bajo los árboles del patio. Forman mágico concierto con el castañear de la lluvia cuando cae del alar de su cabaña. Se confunde su huella deformada en el barro del camino y disfruta de la brisa cuando pasa junto al río. Sus canciones duermen en el baúl de los recuerdos, añejados por el tiempo, pero aún con la voz que silba y un inmenso amor enredado entre sus versos y un reflejo de sol estampado entre sus letras. ¿Cuántos atardeceres ha mirado diluirse, quedando tintes dorados a su alrededor? ¿Cuántas sonrisas ha esparcido, germinando cuando mira la luna y luego templa su vieja guitarra y le canta a la luna y al camino iluminado entre sus montañas? Con ruido silencioso llega la tarde. Don Israel traspasa su puerta y lleva en sus canciones el olor a montaña, a río y a maíz, dulces aromas a malva y toronjil. En su casa de teja y humildad de barro, una oración dormita callada en un rincón. Un viejo espejo dibuja una mueca en su cara feliz de compositor, trovador y poeta. Aspira en la mañana el vaho de la tierra húmeda, bajo el follaje apacible de arrayanes. Templa su vieja guitarra, anhelando cantar con amigos de otros tiempos. Una suave calma se deja ver en sus palabras, cuando narra su historia y su quimera, mientras el sol tibio resbala por su frente. Ama la vida en verano o en invierno, escuchando el silbido del viento. Lo calienta la luz de velas encendidas y escribe versos para no sentirse completamente solo. Bajo los tiernos luceros de la noche, eleva al cielo su oración. Espera la llegada del sueño. Mira un viejo cancel, un montón de canciones arrumadas que atrapan su esperanza, sus desvelos y nostalgias, que encierran su historia llena de amor y de pesares. Ha dejado algo suyo en el camino al amasar anhelos, huellas enredadas y silbos solitarios que aún permanecen en sus cabellos canos, pero todavía pinta mariposas azules en sus sueños. Cabizbajo abandona su vereda,
y en su casa ha crecido la hierba y anidaron las abejas. Se escucha el respirar de las quebradas como queja por su ausencia. Ese Muy último bonita. pedacito lo estoy pues pensando también que como él fue desplazado de por allá donde él vivía, ¿De dónde vivía él? por allá como en La Linda me parece, por allá de San Juan para allá, me parece que es La Linda que se llama. Entonces cuando él también se desplazó de por allá, que tuvo que dejar la casita y todo eso. Pero miren que es talento. Si estuviera por allá, de pronto ni se había dado cuenta. No. Claro, sí, de todas maneras todo pasa porque tiene que pasar. Doña Laura, ¿en qué otras partes han estado ustedes de acá del país o en qué departamentos, en qué municipios? No, hemos estado en Santa Rosa de Osos, que allá también hacen el festival cada año y siempre nos invitan. Y hemos estado en Yarumal. Sí, y en Medellín también hemos estado en recitales de poesía. ¿Y acá solamente han estado en el festival? No sé, ¿o cada cuánto se reúnen? No, nos reunimos cada 8 días pues en el taller de literatura, que te digo yo. Y ahí también se leen las poesías, se leen pues el que quiera expresar sus escritos. Y también hacemos tertulias por ahí cada mes, pues con los poetas que quieran acompañarnos. ¿Por qué el nombre de Café Literario? ¿Quién creó ese nombre? Por ejemplo, por ahí en el 2008 teníamos un grupito en el que yo también presidía ese grupito y yo pues me pareció bonito la hora literaria, así lo coloqué yo, la hora literaria, pero duró muy poquito, inclusive por ahí 2 añitos nomás, también porque los asistentes también eran colegiales, por ejemplo salían del colegio y se iban a estudiar a otra parte o se iban a trabajar, entonces el grupito se fue acabando y ahorita en el 2013, me parece que fue 2013 o 12, algo así, nos volvimos a reunir también con la idea de formar otra vez el grupo, pero ahí nos reunimos con Jorge, el de la Casa de la Cultura, que también nos acompañó y también nos ha apoyado mucho en este trabajo. Entonces buscándole el nombre al grupo, Jorge fue el que dijo que por qué no lo llamábamos Café Literario. O sea que don Jorge Ruiz fue el creador del nombre y el grupo, porque sí, con él también nos reunimos para mirar a ver qué hacíamos, para no dejar de caer como mucho la cultura y más la poesía. ¿Usted cree que acá en el municipio hay mucha cultura y sí, mucha cultura y deporte? Sí, acá en la Unión, gracias a mi Dios que tenemos mucha variedad de cultura, porque mire que hay mucha danza, mucho teatro y hay mucho talento. Simplemente pues hay unos que no se atreven a salir al aire, a decir a mí me gusta esto, yo hago esto, sino que están más bien como por ahí rezagados, como un poquito ocultos. Pero la idea de este taller de Café Literario Nitense es como obligar a rescatar esos poetas y esos escritores que aún no se atreven a salir. Al menos como brindarles ese espacio de confianza para que ellos lleguen. Y la idea de nosotros en este programa, Soñando con el Abuelo, también es eso. Las personas mayores de edad que tienen mucho talento, pero que de pronto no se muestran mucho. Nosotros queremos mostrarlas que todos los televidentes las vean. De eso se trata este programa. Qué bueno, yo les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta. A mí me gusta mucho participar y que la gente se dé cuenta cómo anda el municipio en cuanto a cultura. Y usted no participa de la tercera edad, ni de la banda, no sé, de esos otros grupos que hay de la tercera edad. No, yo pertenezco al grupo gerontológico, pero no estoy en la banda, ni en danza, ni nada.
Pues no porque no me guste, sino porque realmente casi no tengo tiempo, porque yo tengo que estar aquí pendiente de mamá, que me mantiene muy enferma. Bueno, pues ahora vamos a leer la última poesía y vamos a hablar de la mamá. Por ejemplo, esta que la saqué para el Día del Idioma, que lo titulé El lenguaje. Leamos esta vez. Soy remendona de versos, escribo palabras donde revolotean los espíritus, donde resalta con ímpetu la venganza, como tinaja rota, entre humaredas perdidas y borronadas. Dibujo la palabra al escribir, las pinto con los ojos, con luz filtrada entre las sombras. Ir, venir, andar bajo torres de humo, de nieve y de sol, bajo colgajos de luna, pero la tarde se manchó de nubarrones y se desgajó la brisa. Mis ojos lloraron porque no se abren las palabras en diálogos perfectos, entre seres que sueñan con el lenguaje del agua que canta sobre un peñasco, con el sonido de pies descalzos al cruzar el río. El lenguaje me regala sus aromas y en cálidos recuerdos, cuando escucho un vuelo que gime, que canta, que traza distancias y ausencias, y se quiebra un grito en mis entrañas, cuando una llama cruza la tierra envuelta en cenizas, y el canto de los pájaros yace silenciado. La palabra me regala sus trazos diminutos, su luz dimensionada. Veo la palabra navegar de río a río, que se ancla en papeles rotos, casi en borrones por el sudor del día. Los lectores se tragan la palabra, la devoran, la degustan, pero se rehúsan a verles el final. Por eso reviven las palabras y sus nombres junto al mar, las airean sobre el nítido sonido de las caracolas. El lenguaje se acurruca sobre una pelvis temerosa y excitada, bulle bajo intrépidos nocturnos, sobre el ruido de besos, sobre manos que tiemblan junto al mar, que lamen las orillas con sabor a sal. Al final, el lenguaje es un manantial de palabras desde la infancia, y no se pierde una sola palabra entre el rumor del amanecer, entre grillos y gramas. En la tarde de un lejano ayer, el lenguaje hizo reunión de consonantes y vocales, cuando formaron mi pálido nombre, el de mi madre, el de un amor sepultado y olvidado. Tus labios dejan un enredo de palabras sobre mi vientre dormido, pero que luego tiembla de amor y de sexo, tan suave y dulce como el beso de un rojo clavel, donde se me hace tenue una ilusión que desarruga mis sueños, entrelazados en pesadillas y delirios. Doña Laura, yo no sé nada de poesía, o sea, nunca me ha dado por hacer una poesía, pero cierto que las personas que les gusta la poesía se basan mucho en la naturaleza, en el agua, en los árboles, en los pajaritos. Ah, sí, es verdad, eso, pues los que escribimos nos inspira cualquier tema, cualquier cosita que vamos en el camino, cualquier vivencia de la vida diaria que vivimos. Sí, porque todas las poesías llevan mucha naturaleza, todas las que usted ha leído. Sí, no, es que yo amo la naturaleza y cuido mucho el planeta. Y bueno, y también, por ejemplo, aprovechar este espacio para invitar a la gente, a los jóvenes, a los niños, a cuidar mucho el planeta, a que no arrojemos la basura a la calle, a las quebradas, y que cuidemos mucho también la naturaleza y los animales. ¿Y por qué no invitarlos, doña Laura, también a que se les guste la poesía, sí, se vayan por estas cosas, más no por vicios, porque muchos niños ya están perdidos en las drogas? Entonces mire que hay, mirar el potencial que ellos tengan de pronto en la poesía, en la música, ¿no? Ah, sí, es como también este espacio de café literario, también como darle la oportunidad a esos niños de que quieran salirse de la droga, de los vicios, de que si tienen un poco de tiempo libre, lo inviertan haciendo algo útil, algo bueno para la naturaleza y para ellos mismos. Doña Laura, muchísimas gracias por haber participado del programa, y a ustedes televidentes por estarnos viendo. Estos programas los hacemos con mucho cariño para ustedes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por haberme tenido en cuenta, y a los televidentes que disfruten mucho el programa.
Ya saben, televidentes, que de esto se trata. Se trata de mostrar a estas personas de la tercera edad que tienen muchísimo talento y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces los vemos en la calle y no sabemos siquiera qué talento tienen. Y miren que hay poetas, hay cantantes. Hemos hecho entrevistas o hemos hecho programas con concejales que han sido en varias oportunidades, gente que ha sido líder en el municipio. Entonces, esa es la idea. La idea es mostrar a esas personas. Muchas gracias. Soñando con el abuelo, porque los recuerdos hacen parte de nuestra vida. En cada mirada existe una historia y un recuerdo por contar. Soñando con el abuelo.